Esta semana se dio el primer encuentro formal, encuentro virtual por la situación en el mundo, entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La primera potencia mundial, todavía la primera potencia mundial, el más grande socio comercial y en el fondo el estado hegemón, ¿no? Y el vecino del norte. Y esto llega en el contexto con dos cuestiones muy interesantes que vamos a abordar después de ver una breve parte del mensaje introductorio de Joe Biden en el contexto de vacunas, ¿no? y el interés de México por acceder al mercado de vacunas de Estados Unidos o por ampliar el acceso, ¿no?, al mercado de vacunas. Y por otro lado, ¿no?, Joe Biden con una agenda securitizadora y con una política migratoria distinta, ¿no? Quizá en forma, de fondo todavía no vemos mucho cambio en esa situación, pero vamos a hablar más de ello, más a fondo, de ello, después de ver esta situación. Este es el presidente Joe Biden dirigiéndose a Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Mr. President, this is what I know. The United States and Mexico are stronger when we stand together. There's a long and complicated history between our nations that haven't always been perfect neighbors with one another, but we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate, and we're safer when we work together, whether it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control. Lo que sí sé es que los Estados Unidos y México somos más fuertes y estamos unidos. La historia es larga y complicada. No siempre fuimos los mejores vecinos. Sin embargo, como comprobamos en muchísimas oportunidades, avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más seguridad cuando trabajamos juntos, ya sea abordando los desafíos de la frontera compartida o controlando la pandemia. In the Obama-Biden administration, we made a commitment that we look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border. You are equal. And what you do in Mexico and how you succeed impacts dramatically on what the rest of the hemisphere will look like. Durante el gobierno de Obama-Biden, nosotros decidimos que íbamos a tratar a México en pie de igualdad. Todo lo que ustedes hagan repercute para nosotros y para América Latina, y el éxito de ustedes se esparce en el continente. As you know, the fastest growing population in the United States is Hispanic, and 60% of the Hispanic population is Mexican American. Estaba muteado. Eso es parte del mensaje inicial del presidente Joe Biden, el presidente López Obrador. Y Obrador respondió, ¿no?, la cortesía, la amabilidad, hablando de un poco de historia, de la historia compleja que hay entre los dos países, citando, ¿no?, a una deformación del dicho que se le atribuye a Porfirio Díaz. No hay mucho registro histórico de que realmente lo había dicho, pero se le atribuye el pobre México, no tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y López Obrador dice, bueno, cambiémoslo, ¿no?, a México tan cerca de Dios y más cerca de los Estados Unidos, ¿no?, o más cerca que antes de los Estados Unidos. Bueno, más allá de las formalidades esperadas en este video de alrededor de 13 minutos, lo que importa es lo que sucedió después, ¿no?, en la agenda como tal, en los temas que hay que tratar. Y hay de los dos lados, yo diría, dos temas principales cada uno que quiere avanzar, ¿no?, que quiere avanzar en su agenda. Por el lado de Estados Unidos, ya habíamos mencionado el tema de seguridad, ¿no?, esta política securitizadora que beneficia a su complejo industrial militar, que necesita tener enemigos comunes, necesita distribuir, necesita colocar las armas que produce, ¿no?, más armas de las que la gente puede tener, pero necesita colocarlas en algún lado, porque de eso depende buena parte de su industria y buena parte de los subsidios que se le dan a estas grandes corporaciones, ¿no? El retorno de esa inversión depende de que se coloquen, ¿no?, y buena parte de esa venta es en América Latina, ¿no?, vendiendo esta idea del crimen organizado, del narco, de Netflix, ¿no?, de toda la fantasía que vemos, del crimen que yo digo es mejor descrito como administrado, no necesariamente organizado. El tema de seguridad y el tema de energía.
que a partir de la reforma del presidente López Obrador, la reforma eléctrica, que de nuevo ya pasó por el Congreso, ya pasó diputados, ya pasó senadores, falta la publicación y falta que se desahoguen todos los amparos y todas las demandas que va a haber, que ya las grandes empresas internacionales, varias de ellas estadounidenses, están preparando para tumbar esta ley. A Joe Biden le interesa muchísimo, ¿no? Al Estado norteamericano le interesa avanzar en lo que ellos llaman la integración regional energética, que no significa otra cosa, hasta que México se preocupe por lo que sea, pero nosotros nos preocupamos de la energía y recursos naturales de México. Eso es, ¿no? La política neoliberal que impuso Obama, que impulsó Hillary Clinton, que Donald Trump quiso avanzar, pero es bastante torpe. Entonces con Donald Trump era más fácil negociar y allí ¿no? Bailar círculos alrededor de él, que se distraiga con otra cosa. Era más burdo, ¿no? En la forma política. Joe Biden es mucho más competente y Joe Biden, el histórico, ¿no? El actual, de ahí está un poquito disminuido, pero su equipo como tal es básicamente el equipo de política exterior de Obama, que fue sumamente hostil con la política energética mexicana, de tal grado que Calderón le entregó completamente las llaves, ¿no? De la energía mexicana. Y la dependencia que tenemos hoy en día es palpable. Bueno, eso por un lado. Del lado mexicano, interesan dos temas particulares, ¿no? El tema principalmente de las vacunas, que López Obrador ha denunciado una y otra vez. El canciller Marcelo Ebrard fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a decirlo directamente, ¿no? En frente de los Estados Unidos, a decirle: necesitamos más distribución de vacunas en el mundo. Solamente 10 países acaparan cerca del 80% de las vacunas producidas y más de 100 países no tienen acceso, no han iniciado siquiera una campaña significativa de vacunación, ¿no? Esa disparidad es completamente absurda y lo hemos dicho acá. O sea, esto no es que no se puedan producir más en todo el mundo, es que no se quieren producir más en el mundo. Hay patentes que están deteniendo este avance y hay transferencia de tecnología como tal que no se está dando por privilegiar las ganancias de unos pocos, particularmente de las grandes farmacéuticas internacionales y los intereses geopolíticos, en contra del bienestar general. O sea, el principal obstáculo para la distribución de vacunas en el mundo es la ambición de unos pocos y intereses geopolíticos. No es la propia producción de vacunas, no es que no haya tecnología, no es que no haya forma de producir en Sudáfrica o en México, o en Argentina o en Brasil. No sé. Hay las cuestiones. Hay las facultades, hay la infraestructura como tal. Lo que no hay es la transferencia de tecnología y las patentes liberadas. Bueno, eso está en la agenda mexicana y el tema de migración, ¿no? El tema de hacer por fin una reforma compleja de migración, que por cierto Joe Biden ha propuesto una que beneficiaría por lo menos a entre 12 y 14 millones de mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos, particularmente los llamados Dreamers, ¿no? Los soñadores, Barack Obama hizo este programa, que de nuevo es un programa, no es una ley, no es un instrumento complejo de política pública, no es una institución, es un programa como tal, que Donald Trump los desapareció, lo detuvo, le quitó fondos, y Joe Biden, como es un programa federal, un presidente lo puede quitar y otro lo puede poner. El DACA, ¿no? El Deferred Action for Dreamers Act, que en el fondo los Dreamers son estas personas, estos jóvenes o adultos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos siendo muy jóvenes, o sea, siendo migrantes, no siendo bebés, hermanos. Yo conozco personas que han llegado así, y seguramente mucha gente en México conoce personas que han llegado cuando niños, cuando bebés, no conocen absolutamente otro país, otra sociedad que no sea los Estados Unidos. O sea, ellos y ellas se admiten, o sea, muchas veces solamente hablan inglés, están completamente asimilados y asimiladas a las escuelas, al sistema, producen, ¿no? Como tal, pagan impuestos, pero no tienen beneficios como tal porque no son ciudadanos y ciudadanas. Este DACA, ¿no? Este programa de Dreamers, les da acceso a través de ciertos mecanismos a programas sociales, a una seguridad social, a empleos, ¿no? A reconocimientos, por ejemplo, a licencias de abogados, de médicos, que de otro modo no podrían acceder por ser ciudadanos y ciudadanas, pero de nuevo es un programa. Lo que está proponiendo Joe Biden es codificar en una ley, en un instrumento mucho más profundo, el tema de migración y el tema del DACA. Bueno, eso es algo benéfico como tal,
pero no es una solución integral al fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. López Obrador está proponiendo codificar, ¿no?, además de lo que está proponiendo el DACA, codificar un programa como el de Braceros. Digo que este programa de Braceros, digo, para tener el antecedente histórico, en la Segunda Guerra Mundial, como buena parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos se orientó hacia la milicia, no hacia la preparación, hacia la previa y hacia la guerra material en Europa, bueno, en dos frentes, en el fondo, en el Pacífico y en el Atlántico, pues privilegiaron, ¿no?, la industria pesada, el acero, el petróleo, o sea, ¿no?, la industria dura, ¿no?, de metalúrgica, manufacturera, y descuidaron, o mejor dicho, no tenían suficiente fuerza laboral para el sector primario, para el campo. Estados Unidos le pidió ayuda a México para que enviara personas, para que enviara trabajadores con un estatus legal provisional gracias a este programa, el programa que se terminó llamando de Braceros. Digo, el tema en esta situación son dos cosas. Una es que este tipo de migración, este tipo de migración por trabajo, en el fondo es mano de obra que puede ser muy calificada, digo, el campo no es cualquier cosa, o la industria manufacturera no es cualquier cosa, pero que al ser migración, ¿no?, que está en la informalidad o que está en un programa como tal, lo que significa es un subsidio para las grandes empresas y las condiciones laborales y materiales de los trabajadores no se reconocen como si fueran un ciudadano estadounidense. Entonces, se precariza el trabajo, ¿no?, y se subsidia a las empresas a través de esta mano de obra como tal. Una, ¿no? Y el programa Braceros no fue completamente pagado como tal. O sea, hay personas, ¿no?, hay señores, señoras, bueno, particularmente señores, muy, muy grandes, ¿no? O sea, estamos hablando de personas, de viejitos de 80, 90 años, que siguen vivos, que participaron en el programa de Bracero y el gobierno mexicano les robó su dinero. Estados Unidos hizo la transferencia de recursos correspondiente a este programa. El gobierno mexicano lo perdió, lo desapareció. Entonces, ya no es tan simple como tal, como hacer un programa de trabajo y que ya se solucionan todos los problemas, ¿no? Que además este tipo de migración, de nuevo, precariza el trabajo y subsidia a las grandes corporaciones, ¿no?, a los grandes conglomerados, tanto de producción en el sector primario como de manufacturas. Bueno, digo, ambos presidentes dijeron que la reunión no estuvo bonita, que fue bastante cordial, que estuvieron de acuerdo en todas las cosas. El presidente López Obrador no dijo que tal, pero aún así no se avanzó en los temas sustantivos. México no va a tener acceso a las vacunas de Estados Unidos, y eso lo dijo la Casa Blanca incluso antes de la reunión bilateral, hasta que toda la población de Estados Unidos, por lo menos la población adulta, esté vacunada. Se estima, ¿no?, si a este paso en el que van de millones de vacunas de todos los días en los Estados Unidos, porque tienen la capacidad, tienen la infraestructura de producción, de distribución, tienen las fábricas, ¿no?, de Pfizer en Estados Unidos. O sea, a nosotros nos llegan vacunas de Pfizer de Europa en lugar de Estados Unidos, ¿no?, porque libre comercio. No se avanzó en ese tema. Y bueno, o sea, López Obrador también sigue montado en su macho y en defender la reforma energética, que hemos dicho aquí no es completamente perfecta, pero es un paso para recuperar la soberanía energética en el sector eléctrico particularmente. Pero bueno, digo, de este tema podemos seguir hablando, ¿no?, y las minucias entre cada uno, pero creo que hasta aquí podemos dejar esta discusión. Esos son los principales temas en la agenda de los países, y vamos a estar reportando aquí cualquier avance o retroceso que haya entre ellos. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima.